El tema que estamos hablando hoy es, a través de la serie, vamos a contestar esta pregunta. La meta. ¿Cuál es la meta del creyente o cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es la meta de todos aquellos que han escogido o han decidido seguir a Jesús? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es aquella cosa que no podemos dejar de hacer? Que aunque pudiéramos hacer muchas otras cosas, si dejamos de hacer esta, es como si no hiciéramos nada. ¿Cuál es? Eso es lo que vamos a estar contestando durante esta serie. Y creo que va a ser de mucha bendición. No creo, estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que no te pierdas ninguno de estos mensajes de la serie porque esto es importante. Imagínate, ¿cuál es tu meta? Qué interesante. Imagínate que tú no tuvieras tu meta clara y nosotros queremos asegurarnos que tú tengas la meta clara, lo que Dios quiere para tu vida. Y quiero comenzar leyendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos que le pasaría a muchas personas cuando llegue el fin. Miren este versículo. Voy a leer Mateos capítulo 7, versículos 22 y 23. Para los que no frecuentan mucho la iglesia, quizás no tienen mucho conocimiento de cómo leer la Biblia, para que entiendas dónde estamos leyendo. La Biblia prácticamente se puede dividir en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento relata la historia de Dios con el hombre antes de Cristo, y el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento relata la historia de Dios con el hombre después de Cristo. Esta no es una explicación teológica, pero es algo que te puede ayudar a entender un poquitico más la Biblia. Y el Nuevo Testamento comienza con 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A esto le llamamos los evangelios. Y básicamente fueron 4 escritores que escribieron acerca de un mismo personaje y escribieron acerca de la vida de Jesús. Por eso cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te encuentras que las historias prácticamente son las mismas. Y algunos detalles que algunos escribieron y se fijaron en otros detalles diferentes al otro, y encontramos algunos detalles diferentes, pero la historia es la misma. Bueno, precisamente del primer libro del Nuevo Testamento vamos a leer, que se encuentra, es el libro de Mateo. Vamos a leer el capítulo 7, versículos 22 y 23. Y dice así, el Señor les está enseñando a sus discípulos, por ende nos enseña a nosotros también. Dice así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Tú te imaginas lo que significa lo que acabamos de leer aquí? O sea, esto es una escena muy triste, muy terrible. Imagínate que tú gastes toda tu vida, inviertas todo lo que tú tienes creyendo que estás haciendo algo agradable para Dios, que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, y cuando tú llegues ante el Señor en el día final, cuando tú llegues al cielo, Jesús te diga, nunca te conocí. ¿Tú te imaginas eso? Qué terrible eso. Y me llama la atención que Jesús dice, muchos, o sea, Jesús no dice, y esto como me llama mucho más la atención a este servicio, porque no es que Jesús dice, algunas personas en aquel día le va a pasar esto. No, ¿qué dice Jesús? Muchos van a llegar al final de su vida pensando que están haciéndolo bien, que están haciendo lo que yo quiero, que están haciendo mi voluntad, y cuando lleguen allá, les voy a decir, yo no sé quién ustedes son. Pedro, ¿tú conoces quién? No, yo no sé. Yo tampoco. ¿Tú te imaginas? Este versículo es uno de estos versículos en la Biblia que levanta preguntas difíciles. Preguntas difíciles. Por ejemplo, una de estas preguntas, yo no sé si tú eres una persona analítica como yo, a mí me gusta analizar mucho las cosas. Y a mí me viene a la mente esta pregunta cuando leo este versículo. ¿Ok? Una de estas preguntas difíciles. Si Jesús nunca conoció a estas personas, ¿cómo entonces pudieron hacer milagros? ¿Explica eso? Y dice muchos milagros. Yo tengo una idea, pero no tengo una respuesta clara sobre eso. No sé, esos son uno de los misterios. No entendemos todas las cosas, pero Dios con el tiempo nos enseña todas las cosas. Pero el reto más grande que para mí representa este versículo es este. Este es el reto más grande. Que aquí nosotros, este versículo representa para nosotros hoy en día
O sea, va en contra de lo que nosotros hoy en día consideramos como la meta del creyente. ¿Ok? Este es el reto más grande que esto representa para mí. Llegar a ser un hombre de Dios, demostrando que el poder de Dios está en nosotros, haciendo obras extraordinarias. Este versículo como que está apuntando a algo ahí que no está correcto. Por ejemplo, ¿qué nosotros decimos hoy en día de una persona que profetice? Es un hombre de Dios, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos decir de una persona que echa fuera un demonio? A propósito, los demonios son reales, existen y nosotros creemos que hay demonios y Dios nos da autoridad para echar fuera demonios también. ¿Okay? Esto es cierto, esto existe y creemos en esto. ¿Qué decimos de una persona que ore por un enfermo y se sana el enfermo? ¿Qué decimos? Decimos, wow, eso es, ese hombre tiene la unción de Dios, tiene el poder de Dios. Mire, yo recuerdo una etapa en mi vida, hace bastantes años atrás, cuando yo veía que Dios hacía cosas y milagros. Y le decía, Señor, yo quiero que tú hagas un milagro también. Y yo empecé a orarle al Señor por milagros. ¿Cuántos le han orado al Señor por milagros? ¿Y cuántos han orado para que Dios haga un milagro a través de usted? ¿Verdad? ¿Cuántos han orado? Yo decía, oh, Señor, yo quiero que tú hagas un milagro. Y después de un tiempo, Dios me confrontó en una ocasión y me dijo, Wilmer, ¿por qué tú me estás pidiendo un milagro? ¿Y sabes lo que el Señor estaba apuntando y estaba escarbando y estaba quitando de mi vida? ¿Sabes lo que yo me di cuenta? Que en muchas ocasiones yo estaba pidiendo un milagro. O sea, estaba más preocupado porque Dios hiciera un milagro en mi vida que por la persona que necesitaba un milagro. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Entiendes lo que quiero decir? Estaba más preocupado de que Dios hiciera algo. ¿Para qué? Para que, wow, Dios hizo un milagro. Y estaba menos preocupado de la necesidad, del dolor, de la enfermedad. Bueno, esto lo digo con vergüenza, porque esto no es nada, o sea, eso nos debe dar vergüenza. A mí me da vergüenza. Y gracias a Dios que Dios señala estas cosas en nuestra vida y nos corrige, nos purifica, nos limpia. Dice, hey, eso no estás pensando mal. Eso no es la manera correcta. Y esto fue una ocasión, una temporada en mi vida que estaba aprendiendo sobre estas cosas. Pero ¿por qué yo estaba enfocado en eso? Porque la meta que nosotros nos hacemos, vemos estas cosas, vemos los grandes hombres de Dios, vemos las personas que, o sea, las cosas grandes, wow, las cosas espirituales aquí arriba, profetizar, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, lo que Jesús estaba diciendo. Vemos estas cosas y decimos, eso es así, ahí es donde yo quiero llegar. No decimos eso, no nos hacemos nosotros esa como la meta. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Yo quiero ser un cristiano fuerte, un cristiano poderoso, un cristiano. Y cuando decimos estas cosas, tenemos en mente eso. Tenemos en mente eso. Pero a estas personas que nosotros le levantamos y los tenemos en alta estima, a esto que nosotros le llamamos como la meta, Jesús nos dice aquí que a estas personas, a muchas de estas personas, cuando lleguen al cielo, les va a decir, nunca te conocí. Hermano, yo sé que lo que estoy diciendo, entré en un terreno peligroso. ¿Verdad? ¿Entiende que entré en un terreno peligroso? Y en el terreno peligroso tenemos que caminar. Es como un terreno minado. Usted tiene que saber dónde poner el pie. Y quiero que usted me siga, ¿ok? Y no ponga el pie en el lugar incorrecto, ni se vaya a estar inventando por ahí y decir que, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la iglesia no cree en estas cosas? No, no, no. Creemos en los milagros, creemos en echar fuera demonios, creemos en las profecías, creemos en que Dios hace grandes cosas, creemos en hacer todas estas cosas. No me malentienda. Ni se vaya a estar escribiendo bobería por ahí en Facebook y en otros lugares. ¿Qué está pasando en San Samaritano? No. Creemos en estas cosas, pero sígame, no se me vaya para otro lado, sígame en este mensaje porque este mensaje es muy importante para su vida y para la iglesia. El reto de este versículo es que estas cosas o estas personas que nosotros creemos que ellos lograron la meta, óigame, hicieron todas las cosas que nosotros queremos hacer, creemos que ellos lograron la meta y Jesús le dice, nunca les conocí. Muchos, me llama la atención eso, muchos. Hermano, que Dios nos libre. Nosotros no queremos ser de esos muchos que dice la Biblia aquí. Queremos ser de los pocos, si es que somos pocos. Que Jesús diga, ven buen siervo fiel.
en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué frustrante es cuando nosotros dedicamos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, todo nuestro corazón, cuando todo nuestro empeño en hacer algo, para al final darnos cuenta que eso no era lo que se esperaba de nosotros. ¿Usted no le ha pasado una situación así? Usted en el trabajo se esmera haciendo un trabajo y usted lo hace bien y lo hace bien y lo hace bien y se preocupa de que quede perfecto, y cuando llega el jefe dice, no, eso no era lo que yo quería que hicieras. Óigame, pero después de todo este trabajo, pienso yo en un músico que vaya, que se ponga a ensayar 10 horas ensayando todo un programa de la canción, y cuando llegue, ese no era el programa, es otro. Oye, pero todo es tiempo perdido, chicos. Que usted se vaya al Hotel Hilton en Orlando, porque tiene una reunión de negocios. Usted llega allá al Hotel Hilton de Orlando y cuando llega ahí no hay nadie. Escribe un texto y se da cuenta, es que le enviaron la información correcta, se da cuenta que era el Hilton en Key West, opuesto, imagínense. O que se pase toda una semana estudiando el capítulo 6 en la escuela, está estudiando el capítulo 6 de psicología y se está esmerando, está memorizando, está hasta trasnochándose toda la semana, y cuando llega el lunes, el profesor dice, el examen hoy es en el capítulo 7. Óigame, pero qué frustración. Pero lo que estamos hablando en esta mañana y lo que estaremos hablando en esta serie es mucho más serio que estos ejemplos que yo les di, porque estamos hablando de nuestra vida espiritual, del propósito, de la meta del creyente. Podemos estudiar el capítulo 7 después, podemos regresar y aprendernos las canciones que no habíamos ensayado, podemos gastar un poquitico más de gasolina y llegar aquí a West, donde están el resto de las personas reunidas. Pero cuando nosotros lleguemos al día final, no tenemos otra alternativa, ¿verdad que no? Por eso, hermano, por eso nosotros hemos dedicado esta serie, por esta razón, en los próximos 2 domingos, hoy los próximos dos domingos, vamos a hablar de la meta. ¿Cuál debe ser tu meta? ¿Cuál es la meta del creyente, el objetivo? Y queremos que usted salga de aquí bien claro, en qué usted debe enfocarse, qué usted debe buscar por encima de todas las cosas en su vida. ¿Cuál es la meta, Señor? ¿Qué es lo que realmente tú quieres que yo haga, que yo alcance, que yo logre a través de mi vida? Si no acostumbras visitar la iglesia frecuentemente y estás aquí hoy y dices, bueno, este es un tema un poco profundo, quizás a mí no me toca, pero mira, te sugiero que te puede ayudar mucho a ti. ¿Sabes por qué? Porque llegará un momento cuando tú tendrás que decidir de seguir a Jesús o no. Y qué bueno sería que cuando tú llegues a ese momento tú sepas exactamente cuál es la meta, que quede bien claro. Así que escucha también con nosotros y aprende cuál es la meta de aquellos que llamamos Jesús como nuestro Señor y nos hemos propuesto seguir sus enseñanzas. ¿Cuál es la meta? Creo que te puede ayudar mucho. Es más, creo que en algunos casos, cuando tú entiendes exactamente cuál es la meta, tú vas a decir, bueno, yo quiero, de eso sí yo quiero. No era lo que yo pensaba, pero eso, yo quiero seguir a Jesús. Así que vamos a entrar directamente en la respuesta que encontramos en la Biblia acerca de la meta del creyente. ¿Me siguen? ¿Me pueden decir un fuerte amén para ver si están ok? Es que estamos hablando de asuntos como que, mire esa que está suave en una sonrisa. Ahí. Deme una sonrisa. Ok. Vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos lo escribió un hombre llamado el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre que Dios usó mucho en la iglesia primitiva, responsable por expandir el reino de Dios por muchos lugares. Y él le escribía cartas, enseñanzas a diferentes iglesias en diferentes lugares. Corintios, Filipenses, Colosenses, todos los libros que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellos fueron escritos por Pablo, fueron cartas de enseñanzas a un grupo de creyentes en particular, y en estamos hablando de los romanos. Y mire lo que dice aquí la Biblia ahora. Recuerde que la Biblia también es inspirada por Dios. El Espíritu de Dios tocó corazones de hombres y mujeres, como le mencioné a Pablo, y ellos escribieron
Y el contenido, lo que hay detrás de lo que está escrito en la Biblia, viene directamente del corazón de Dios. Así, por eso decimos, Dios habla a través de la Biblia. ¿Ok? Y entonces el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, hay un versículo aquí muy interesante y muy directo al tema que nosotros estamos hablando. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, a propósito, ¿usted sabía que Dios conoce a todos de antemano? ¿Usted sabía que ninguno de nosotros estamos en este mundo por casualidad? Dice la Biblia que Dios vio tu embrión cuando estabas en el vientre de tu madre y ahí Dios te conoció y escribió en su libro todo lo que iba a hacer de ti. Nadie aquí es casualidad. Es importante que tú sepas eso. Dios te conoció de antemano. Dios sabe exactamente quién tú eres. Dios te conoció de antemano. Es más, nosotros hacemos una parte, pero el Espíritu viene de Dios. Y dice, porque él dice, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó a ser transformados. Decidió de antemano, yo lo que quiero con este grupo de personas es que sean como mi Hijo Jesús, que sean transformados en la imagen. Por eso estamos hablando, el cristianismo es un proceso de transformación. Éramos de una manera, pero ahora que seguimos los pies de Jesús, ahora que seguimos el ejemplo de Jesús, que seguimos su enseñanza, mientras más nosotros seguimos a Jesús, más somos transformados en la imagen de Jesús, en quien Jesús era, para que sean transformados según la imagen de Jesús. Y el Dios aquí no se está refiriendo a lo físico, sino al carácter. El carácter. ¿Qué cosa es el carácter? La forma habitual de ser y actuar de una persona. Eso es. Dios quiere que nosotros seamos transformados. El seguidor de Jesús debe ser transformado progresivamente en la imagen de Jesús. Mientras más tiempo pasa, más debemos parecernos a Jesús. Más debemos actuar como Jesús actuó. Pregunta. Llevas 10 años conociendo al Señor Jesús. ¿Te pareces más a Él? ¿O estás todavía más o menos igual? Puede estar señalando a una falta de enfoque o de la meta correcta. Porque cuando nosotros seguimos a Jesús, debemos entrar en un proceso de transformación. El año 2015 fui de una manera, al terminar el año 2016, yo debo parecerme un poquito más a Jesús. Y el 2017 un poquito más. Y el 2018 un poquito más. Y seguimos transformándonos. El apóstol Pablo dice, hasta que un día le veremos cara a cara y seremos tal como Él es. Pero la vida cristiana es transformación, un proceso de transformación, de ser como Jesús. Mire lo que dice el libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que afirma que permanece en Él, díganlo ustedes, debe vivir como Él vivió. En otras palabras, el que diga ser un seguidor de Jesús, debe vivir, bueno, esto está claro. ¿Está claro o no está claro? Está claro. Debe vivir como Jesús vivió. Filipenses 2, versículos 3 y 5 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud. Está hablando de carácter, está hablando de actitud. La actitud de nosotros debe ser como la de Jesús. ¿No es esta la idea de lo que es un discípulo? ¿Qué cosa significa ser un discípulo? Un discípulo es una persona que se dispone a ser tal como su maestro. Eso es. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? A ver, levante la mano porque son discípulos de Jesús, ¿verdad? Quiere decir que nosotros hemos aceptado el reto. Si tú te consideras un discípulo de Jesús, has aceptado el reto de imitar a Jesús en todo.
para que un día la gente te confundan con Jesús. ¿Saben lo que le pasó a Pedro? ¿Se acuerda de esa escena cuando a Pedro atraparon a Jesús? Ya empezó en ese proceso de la pasión de Jesús, empezaron a juzgar, lo llevaron preso. ¿Recuerdan la escena? Y Pedro se reúne, había un grupo de personas ahí al lado de un fuego, y Pedro se reúne y empieza a hablar y compartir. Y una mujer dice, hey, tú me suenas como uno de esos que anda con Jesús. Así debe ser. Así debe ser. Y ese era solamente el comienzo. A Pedro le faltaba mucho, sabemos que a Pedro le faltaba mucho. Pero se dan cuenta, estar con Jesús todo el tiempo, caminar con Jesús debe producir en nosotros un cambio. De manera que en algún momento alguien diga, hey, ese carácter, esa amabilidad, esa bondad, esa paciencia que yo veo en ti, ese deseo de cuidar de las personas, ese deseo de amar a las personas, eso debes reconocer realmente en tu carácter el carácter de Jesús. Esta es la meta. Este es el propósito de la vida cristiana, llegar a ser como Jesús. Esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Nos predestinó a ser transformados según la imagen de Jesús. Hermanos, en resumen, miren, este es el mensaje. Aquí es donde quiero que ustedes afinen bien la puntería para que nadie malinterprete lo que estamos diciendo, pero es la palabra de Dios y tenemos que hablar de la palabra de Dios y tenemos que tomar versículos como estos que son un poco difíciles de entender y entenderlo y asegurarnos, porque Dios nos libre, que ninguno de nosotros lleguemos ante el trono del Señor un día y Dios diga, pero Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Yo no sé quién tú eres. Que Dios nos libre. El resumen de este mensaje es este. Podemos llegar a hacer muchas buenas obras. ¿Okay? Podemos llegar a hacer muchas buenas obras. Podemos hacer obras de caridad. Son buenas las obras de caridad. Son buenísimas las obras de caridad. Además, la Biblia nos enseña que debemos hacer obras de caridad. Debemos hacer obras de caridad, debemos alimentar al pobre, debemos de patrocinar niños necesitados, debemos servir en la comunidad, debemos hacer todas estas cosas son buenas y nosotros los seguidores de Jesús debemos hacerlas. ¿Ok? No estamos diciendo lo contrario, debemos hacerlas, debemos hacer estas cosas. Podemos venir todos los días a la iglesia. ¿Es bueno venir a la iglesia? Toda la oportunidad que tengamos, claro que sí, debemos venir a la iglesia, debemos orar, podemos orar. ¿Cuánto tiempo debemos orar? Debemos orar la mayoría del tiempo, todo el tiempo que nosotros podamos orar. ¿Cuánto debemos conocer de la Biblia? Todo lo que podamos conocer de la Biblia, todo esto es bueno. Obras comunitarias, servir en la comunidad o servir en la iglesia, estar en la iglesia todo el tiempo, todo esto es bueno. Podemos involucrarnos en un ministerio, llegar a ser un líder, adquirir una posición de autoridad en la iglesia. ¿Es bueno esto? Claro que es bueno. Es lo que Dios quiere para muchos de ustedes. Podemos predicar, orar por los enfermos y los enfermos sean sanados. Podemos echar fuera demonios, podemos profetizar. Todo esto es bueno y debemos buscar estas cosas. Pero aquí está. Pero al menos que nosotros no busquemos cada día ser más y más como Jesús, pudiéramos llegar un día ante el Señor. Y el Señor nos diga, yo no sé quién tú eres. ¿Entienden el mensaje en esta mañana? La meta del creyente es llegar a ser como Jesús. Por encima de todas las cosas, lo que nosotros no podemos perder de vista, lo que nosotros nunca podemos olvidar. Es importante hacer muchas otras cosas, pero nosotros nunca podemos perder de vista que el propósito para el cual Dios nos llamó, te llamó a ti y a mí, lo que Dios quiere es ver una transformación en tu vida, que tu carácter y tu actitud cada día se asemeje más a la actitud de Jesús. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Hermano, estaba yo pensando en esto esta mañana, en mi último tiempo de preparación, y recordé todo lo que Dios ha estado haciendo durante la semana de primicia, los que no pudieron estar.
No sé qué decirte, te perdiste una gran bendición. No quiero que te sientas mal, pero quizás sería bueno que te sientas mal para que la próxima no te lo pierdas. Ok, ya está bueno por ahí. Pero Dios ha traído una gran bendición a nuestra iglesia y Dios va a hacer cosas lindísimas, enormes en medio nuestro. Y cada vez entiendo más cómo Dios va poniendo las cosas en su lugar y cómo Dios, unas semanas atrás, indicó a nuestro pastor: quiero que estudien, que lean, que prediquen acerca del libro de Ezequiel. Y no entendíamos en aquel entonces por qué, pero pudimos entender por qué. Los que estuvieron aquí entendemos por qué. Las promesas, las profecías que Dios trajo a nuestra iglesia, la bendición que Dios va a traer a nuestra iglesia. Estábamos hablando de esta serie de ser como Jesús y ahora tiene mucho más sentido. Entiendo por qué. Señor, gracias. Porque entiendo que tú estás detrás de todas estas cosas. ¿Saben por qué? Porque Dios va a hacer cosas muy lindas a través de ustedes. Y vamos a ver milagros y vamos a ver cosas extraordinarias en medio nuestro. Vamos a ver todas estas cosas. Pero nunca podemos perder de vista que lo más importante de todo es que nosotros seamos transformados, que seamos moldeados, que adquiramos más amor, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe. Que aprendamos a amar como Jesús amó. Que aprendamos a servir como Jesús servía. Que aprendamos a responder como Jesús respondía. Hace unos 6 días atrás, me vi en una situación un poquitico incómoda. Wow, y respondí. Respondí como, quizás algunos de ustedes me conocen, respondí como Wilmer. Qué error. Y después me di cuenta que yo no debía haber respondido como Wilmer, debía haber respondido como Jesús. Y tuve que regresar y hablar con esta persona y decir: perdona. Hermano, Dios quiere trabajar en nuestra vida así. Que nosotros podamos ser transformados y Dios te va a mostrar. Una de las promesas que recibimos de Dios es que Dios va a trabajar en purificación en nuestra iglesia. Y las cosas que hay en tu vida que no se parecen a Jesús, Dios te las va a enseñar y te las va a mostrar y te va a decir: hey, mira, eso no es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando tú llegues allá ante su presencia, diga: ven, buen siervo fiel, ven aquí. Esa es la meta del creyente. Esa es la meta. El próximo domingo el pastor nos va a estar enseñando el mensaje número 2 de esta serie. No te lo pierdas. Y el tercero también lo va a traer nuestro pastor Melquiades. Te hago una pregunta. ¿Cuál ha sido tu meta espiritual hasta ahora? Te invito a que cuestiones. Hazte tú mismo esa pregunta. Bueno, ¿cuál ha sido mi meta? O sea, ¿por qué debemos hacer esa pregunta? ¿Y qué si tu meta era incorrecta? Este es el día de hacer esa corrección delante de Dios. ¿Qué si tú realmente estabas viendo estas cosas y dices: bueno, eso es? No, eso no es. Es más ser como Jesús. Es más, déjame ayudarte a llegar a la respuesta correcta. Mira, ¿cuál fue tu oración más ferviente durante el año 2015? ¿Recuerdas cuál fue tu oración más ferviente? La que más tú traíste delante de Dios durante el 2015, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Tenla presente. La oración más ferviente durante el 2015, esa fue tu meta. En eso tú estabas enfocado. Si la respuesta no fue: bueno, Señor, toda mi oración fue: yo quiero ser más como tú, yo quiero ser más como tú, yo quiero ser más como tú. Puede ser que estabas enfocado en el área incorrecta. Pero yo te invito a toda nuestra iglesia y todos los que dicen ser parte de nuestra congregación, y tú que estás de visita con nosotros, yo te invito a que desde hoy en adelante tú cambies tu oración más ferviente, tú cambies, que tu deseo, tu petición más profunda de tu corazón debe ser: Señor, yo quiero ser como tú. ¿Lo aceptas? Ese es un reto. ¿Lo aceptas? Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser transformado como tú.
Quiero enfocarme en ti más que ninguna otra cosa. Mire, uno de los beneficios, hermano, cuando tú te enfocas en ser más como Jesús, mira, no te da tiempo a mirar para ningún otro lado. ¿Sabe por qué hay tanta murmuración muchas veces? ¿Y por qué a veces nos ponemos a ver los errores de este y aquel y aquel y aquel y nos ponemos a criticar y podemos decir, mira, pero ¿qué están haciendo aquí? Aquí no están haciendo aquí. ¿Sabes por qué suceden esas cosas? Porque no estamos enfocados. Porque cuando tú te enfocas en Jesús te das cuenta que te falta tanto que no tienes espacio para más nada. Te das cuenta que Jesús, lo que Jesús dijo, saca primero esa paja que tú tienes en tu ojo, o esa viga que tienes en tu ojo antes de empezar a criticar a aquel que tiene una paja. Nos pone a todos nosotros en el mismo nivel. Ninguno de nosotros podemos decir, wow, pero yo sí, yo ya llegué. No. Todos tenemos como meta ser como Jesús y todos tenemos que decir, nos falta mucho. Pero prosigo al blanco. El apóstol Pablo dice, no pretendo que ya yo lo haya alcanzado. Ustedes muchos saben ese versículo, ¿verdad? Pero que una cosa hago, prosigo al blanco. A la meta de mi vida, a llegar a ser como mi Señor, mi Maestro.